Hola, hola, Dios te bendiga, Dios guarde tu vida, Dios guarde tu nación, Dios bendiga a tus gobernantes. Bendición de poder estar una vez más aquí para poder compartir la palabra, para poder compartir de lo que Dios enseña a través de su palabra. Hoy quiero hablarle de lo que es ser renovado en el entendimiento. Nosotros tenemos que renovarnos tanto en lo natural como en lo espiritual, porque a veces recibimos ciertas enseñanzas que quizá no eran muy dirigidas por el Espíritu Santo. Y hoy tenemos que retomar lo que el Espíritu Santo nos da por hacer. Hay gente que tomó algo, un texto bíblico, lo malentendió, así lo predicó, así lo enseñó, y hay mucha gente que practica ciertas cosas que no están siendo enseñadas conforme a la palabra. Quiero compartirles algo muy natural. Yo tuve un papá que desde que tuve uso de razón, él siempre trabajó lo que fueron los muebles, él era un ebanista. Yo fui o soy una persona que también me gustó trabajar la madera, y a la par de él yo aprendí muchas cosas que con el tiempo yo tuve que desechar, porque yo aprendí otras técnicas, aprendí cosas de cómo hacer ciertos trabajos, no de la forma en que mi padre me lo enseñó, sino que lo aprendí quizá ya con equipo moderno. Entonces la enseñanza de mi padre yo tuve que desecharla porque no era productiva para el tiempo en que yo trabajé en diferentes lugares haciendo muebles. Entonces aquello que me enseñó mi papá me funcionó en un momento, pero en algún momento yo recibí otra información que superaba aquello que fui enseñado en un pasado. Y nosotros no podemos quedarnos, así uno ve a los médicos, así ve a las diferentes personas, uno ve a los jugadores de fútbol, de cómo jugaban hace 40 años atrás y cómo juegan hoy. Las cosas son diferentes porque hay que irse renovando. Ahora, cuando yo hablo de renovarnos, no es que la Biblia hoy dice una cosa y mañana se desdice, no, la Biblia sigue siendo la misma. El asunto es que nosotros tenemos que renovarnos, porque no podemos quedarnos con lo que alguien nos dice, con lo que alguien nos enseña, sino que tenemos que ir a la Escritura. Sí o sí tenemos que ir a la Escritura, porque ahí es donde vamos a encontrar esa libertad, ahí es donde vamos a encontrar esa luz a la que hemos sido llamados. Porque si nos dejamos llevar solo por lo que dicen las personas, nosotros vamos a terminar quizá en el hoyo, como dice la palabra, quizá ese ciego que comenzó a guiar un rebaño o a guiar a una persona, dice la Biblia que ambos terminarán en el hoyo. Entonces nosotros no debemos de ser insensatos en dejarnos llevar porque alguien dijo esto es así y así es y así se queda. He oído por ahí a personas que tienen un credo y dice yo me enseñaron esto, creo en eso y yo me moriré creyendo eso. Pues sí se va a morir creyendo cosas que no están registradas a la luz de la palabra. Quiero leer ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 23, el verso 1 dice: entonces habló Jesús a la multitud y a sus discípulos, diciéndoles: los escribas y los fariseos están sentados en la cátedra de Moisés. Así que todo lo que les digan, háganlo y guárdenlo, pero no hagan según sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y los ponen sobre hombros de los hombres, pero ellos mismos no lo quieren mover ni aún con un dedo. Más bien, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Ellos ensanchan sus filanterías y alargan los flecos de sus mantos, aman los primeros asientos en las banquetas y las primeras sillas
en las sinagogas, las salutaciones en las plazas y el ser llamados por los hombres rabí, rabí. Pero ustedes no sean llamados rabí, porque uno solo es su maestro y todos ustedes son hermanos. No llamen a nadie Padre en la tierra, porque su Padre que está sentado en el cielo es uno solo. Ni los llamen guía, porque su guía es uno solo, el Cristo. Pero el que es mayor entre ustedes será su siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ustedes no entran ni dejan entrar a los que están entrando. Vemos aquí una situación de lo que enseñan estos sacerdotes, estos fariseos. Enseñan cosas, eso tendrías que ir e investigarlo. Yo dejo muchas cosas por ahí para que usted las investigue, para que usted vea lo que dicen los hombres y lo que enseña la palabra. Ahí en el verso 4 dice: atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos mismos no las quieren mover ni aún con el dedo. Ponen a la gente a hacer cosas, a llevar cosas que no son conforme a lo que enseña la palabra. Cargas pesadas. Y a mí me dice la palabra que ligera es la carga y fácil es el yugo cuando yo estoy en Cristo. Pero cuando yo estoy sometido a una religión, tengo que poner en mi hombro la carga que me pongan, porque si no soy una persona excluida de esa agrupación y no soy conforme al criterio de determinada organización. Ellos son los que dictan si yo soy un buen creyente o un mal creyente, si yo soy salvo o no soy salvo. Cuando yo estoy en una agrupación así, que ellos determinan quién es salvo y quién no, pues yo le diría: huye de ahí, llámese como se llame la organización, tenga los años que tenga de existir y sea el líder que sea, huye de ahí, porque no es conforme a la palabra. Hace días atrás habíamos hablado de que a mí la palabra no me obliga ni me manda a que me niegue de nada. Allá el libro de Eclesiastés dice que me puedo disfrutar de la juventud, puedo allá tomar placer y que Dios no se va a meter conmigo, solo que hay un momento determinado. Pero Dios no le prohíbe nada a nadie. Cuando una agrupación está prohibiendo y poniendo cosas o cargas sobre las personas, está haciendo cosas que no son conforme al corazón de Dios. Porque cuando yo le sirvo al Señor, el Señor va a poner en mí el querer como el hacer, y yo lo voy a hacer de muy buena voluntad, porque nace, porque es puesto aquí en el corazón y fluye como fuente de agua viva. Fluye un manantial de alegría, de deseo de servir, de deseo de hacer las cosas. Lo he dicho en otras ocasiones, yo tengo la libertad para hacer esto que estoy haciendo o no hacerlo. Pero a mí me gusta esto, compartir con usted algunos pasajes bíblicos, alguna intervención por ahí de la Biblia, y a mí me gusta hacerlo. Ahora, yo no tengo ahí a alguien, ni ninguna denominación, ni ningún líder atrás de mí diciéndome: tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Esto lo hago porque nace en mi corazón, porque es un deseo de hacerlo. Y entonces estas cosas producen alegría. Efesios 4:23 dice: pero renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre, que ha sido criado a semejanza de Dios en justicia y santidad de la verdad.
Ahora, renovarse en la mente, como dije antes, lo que yo aprendí con mi padre, tenemos que ir y aprender, ir y arrodillarnos delante del Señor, abrir la Escritura y dejar que el Espíritu Santo nos lleve, nos guíe, porque hay muchas malas interpretaciones. Gente, yo no le voy a decir que es gente de un mal corazón, algunos sí son de muy mal corazón, pero hay otros que no son de mal corazón, sino que fueron mal enseñados y entonces hoy mal enseñan a otros y estos mal enseñan a otros, y hoy es una confusión tremenda de lo que dice la palabra y de lo que dice un líder determinado, de lo que imponen, de lo que dice que tiene que hacer, cuando le marcan pautas para poder ser salvo, para poder alcanzar muchas cosas. Cuando a mí el Señor me dice que la salvación es por gracia, no por obras, entonces no podemos reemplazar, no podemos tomar una enseñanza sacada de por ahí, de algún lado, y llevarla a cuestas sin saber exactamente qué es lo que está diciendo la palabra. Porque de esto vamos a dar cuenta, y perdonen si yo insisto tanto, si yo hablo tanto de que yo debo de estudiar la Escritura, de que yo debo de ir a la palabra, de que yo debo pedir dirección al Espíritu Santo para poder entender, porque estamos en tiempos peligrosos, estamos en tiempos apóstatas, en tiempos de confusión, en tiempos donde se levantan grandes líderes con una unción, y les puedo decir que no es una unción de Dios, y engañan a muchos. Y muchos entran y dicen, no, porque es el fulano de tal, y es una persona ungida, y es una persona que es muy llena del Espíritu Santo. Cuidado, porque puede ser que esté llena del Espíritu, pero no del Santo. Y eso va a traer confusión, y no solo que trae confusión. La Biblia dice no recuerdo el pasaje, pero dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Creo que está en el libro de Oseas, que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Le habla a los sacerdotes, le dice, perecieron por falta de guardar la ley, por falta de respetar a Dios. Por eso pereció el pueblo. Tenían enseñanzas erróneas, tenían enseñanzas que no eran conforme a los escritos que había dejado Moisés. Y hoy estamos en una situación similar. Hay muchas enseñanzas, hay mucha gente hablando y mucha gente diciendo, esto es, como abre usted las redes por ahí y dicen esto es malo, y aparece otro diciendo, no, esto no es bueno, y el otro dice, no, esto es súper bueno. Y usted no puede irse ni a un lado ni irse al otro. Estoy hablando en lo natural, pero en lo espiritual, usted y yo sí tenemos la bendición de podernos ir a un solo lado y decir, Espíritu Santo, guíame, dime cuál es la verdad conforme a tu palabra de todo esto que se está hablando. Juan 16:13 dice, y cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, pues no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que han de venir. No hay que interpretarle nada a este pasaje, solamente darle lugar al Espíritu Santo, para que sea el Espíritu Santo el que lo guíe. Ahora, es necesario que usted comprenda esto, que yo comprenda esto y que todos lo comprendamos. Que cuando nos sentamos a estudiar una Biblia, nos produce mucho sueño, que cuando nos arrodillamos para orar, eso nos produce sueño y nos produce cansancio, y nosotros tenemos que luchar contra esa oposición, porque es una oposición que viene de las tinieblas, porque dicen por ahí algunos políticos, que entre más ignorante sea el pueblo, es más fácil de llevarlo a la destrucción. Es más fácil hacer con este pueblo lo que a ellos se les ocurre hacer para su propio beneficio. Pero no es porque estén haciendo algo bueno, algo por amor a la gente, sino por amor y por un deseo, por un ego, por algo que los mueve. Entonces, prefieren mantener a un pueblo bajo la ignorancia
para ellos tomar ventaja de todas estas cosas. Entonces, cuando yo les digo, le da sueño cuando va a orar, le da sueño cuando va a leer la escritura, alguien está tomando ventaja y alguien quiere que usted se mantenga ignorante de estas cosas. Y si usted está solamente sosteniéndose por lo que un determinado líder dice y usted no abre la Biblia y no tiene una relación con Dios, le voy a decir que usted es un religioso como aquellos primeros que leímos ahora al principio, que van a la cátedra de Moisés, se sientan en una cátedra, aprenden mucho, pero no hacen nada. Un religioso más, por más Biblia que tenga y por más conocimiento que tenga. Si no adquirimos el conocimiento de lo que está escrito en la Biblia y no buscamos ser dirigidos por el Espíritu Santo, seremos engañados de cualquier falso maestro, profeta o apóstol. Y esto estamos así llenos de maestros, de profetas, de apóstoles. Hoy se casan y mañana dicen que el Señor les dijo que se volvieran a juntar. Esas cosas, o sea, analícelas a ver si están conforme a lo que la Biblia dice, que una mujer hoy se separa y dice que es profeta y se separa de uno que dice que es apóstol y ahora dice que el Señor le habló y que tiene que volver a unirse con esta persona. Analice eso, a ver si eso está aquí escrito en la palabra. Analícelo, a ver si eso cuadra y concuerda con lo que dice la palabra. Y todo lo que usted oye y tiene ahí a la mano, lo que escucha, vaya a la palabra, escudriñe la palabra. Aquí tengo la palabra que les hablé antes en Oseas 4, dice: mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Ya que olvidaron las leyes de su Dios, yo me olvidaré de bendecir a sus hijos. Mientras más sacerdotes hay, más pecan contra mí. Han cambiado la gloria de Dios por la vergüenza de los ídolos. Ahora, ¿por qué este pasaje? Porque la Biblia dice que nosotros somos sacerdotes para Dios, que nosotros hemos sido constituidos como sacerdotes para Dios, para ministrar lo que es la palabra, para que podamos ministrar lo que el Espíritu Santo pone en nuestros corazones. Y le está hablando a un grupo de sacerdotes. Hoy también está hablando a un grupo de sacerdotes, solo que el sacerdocio de hoy no está en medio de templos, no está en medio de bambalinas, en medio de grandes lujos, no. El sacerdote puro y genuino hoy se mueve allá por las calles, se mueve allá por los montes, se mueve en medio de las ciudades. Son esos sacerdotes que hablan y hacen la voluntad de Dios. Pero de entre esos sacerdotes quizá hay algunos que ya se desviaron y hoy están hablando conforme a los dichos de los hombres, conforme a lo que aprendieron de los hombres. Y Dios, hay algo muy duro que está ahí al final del verso 6. Me olvidaré de bendecir a sus hijos. Quizá nuestros hijos o los hijos de estos sacerdotes que se han olvidado de hacer la voluntad de Dios, que se han apartado de Dios, que han quitado el conocimiento de ser guiados por Dios, los hijos van a perder bendición. Así es que yo te invito para que tomes una decisión, y yo te voy a estar insistiendo. Quizá yo soy como Juan el Bautista, que estoy aquí, arrepiéntanse y búsquenlo, reconózcanlo, y quizá como el mensaje de Jesús, yo no voy a hablar como hablaba Juan el Bautista, porque si no soy cancelado. Pero si en estos tiempos se levantaran hombres que hablen como Juan el Bautista, los apedrean y seguramente los meten a la cárcel por la cuestión de los derechos humanos y un montón de cosas que se manejan ahora. Pero yo le invito a usted
a que someta su vida a lo que es la voluntad de Dios, a lo que es el mover del Espíritu Santo, y no te deje llevar por los dichos de los hombres. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, que la pases muy bien.